Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. Antes de sumergirnos en esta historia sagrada, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás acompañando hoy? Es una bendición saber que estas palabras tocan corazones en tantos rincones distintos. Ahora, prepárate para conocer la historia de Elías, un niño con el alma más limpia que la tierra misma. Aunque nadie lo escuchaba, su fe lo conectó con el cielo y con dos criaturas que el mundo llamaba simples animales. Pero ese vínculo sagrado cambiaría el destino de todo un pueblo. Y tú vas a entender cómo, cuando siembras con el corazón, el milagro siempre florece. Vamos a comenzar. En lo alto de un valle seco, donde el viento silba como un lamento antiguo y las montañas parecen custodiar secretos del cielo, vivía un niño de 9 años llamado Elías. Tenía el cabello negro como la tierra mojada, los pies descalzos y una mirada profunda, de esas que no nacen de ver, sino de sentir. Elías no tenía padres ni hermanos. Dormía en una casita de adobe olvidada y su única familia eran 2 seres que lo seguían a todas partes: un conejo blanco llamado Cielo y una alpaca serena a la que llamó Estrella. Cada mañana al salir, Elías se arrodillaba frente a una piedra con forma de corazón y oraba en silencio. Nunca pedía cosas grandes, solo decía: Dios, si me ves, hazme útil. Luego tomaba su flauta de caña, tocaba una melodía triste y caminaba con sus 2 amigos al pequeño huerto seco que intentaba hacer brotar. Nadie en el pueblo entendía por qué hablaba con los animales. «Está mal del alma», murmuraban. Pero Elías no respondía. Sabía que a veces los oídos del mundo están demasiado llenos de ruido para oír lo que importa. Una tarde, cuando el sol caía como fuego sobre las piedras, Cielo el conejo comenzó a comportarse extraño. Brincaba nervioso, olfateaba el aire y miraba hacia el monte con insistencia. Estrella, la alpaca, también giró la cabeza como si escuchara algo que no se podía oír. Elías los observó en silencio, con la flauta entre las manos. «¿Qué pasa, Cielo? ¿A dónde quieres ir?» El conejo dio un salto y corrió hacia el bosque seco. Elías intentó seguirlo, pero no logró alcanzarlo. Cielo desapareció entre los matorrales, dejando solo polvo y huellas pequeñas. Esa noche, Elías no tocó su flauta. No comió. Solo se quedó sentado bajo el cielo estrellado con Estrella a su lado, mirando al horizonte. «¿Se fue para siempre?», preguntó con voz quebrada. Estrella bajó la cabeza y apoyó su hocico en el hombro del niño, como si supiera que el silencio era la mejor respuesta. Elías cerró los ojos. Lágrimas silenciosas caían sobre sus mejillas, pero en su pecho una voz interior susurraba: «Confía. Hay algo que no ves, pero se está moviendo». Y en ese susurro empezó el milagro. Pasaron 3 días sin noticias de Cielo. Elías lo buscó por los senderos, lo llamó con dulzura, dejó zanahorias cerca del río seco, pero nada. El pueblo comenzó a decir que el niño finalmente había perdido lo único que lo mantenía cuerdo. «Ese conejo se lo llevó la locura», decían riendo entre dientes. Elías no contestaba, solo oraba con más fuerza. Cada noche, bajo el árbol viejo, donde solía sentarse con sus 2 compañeros. «Dios, si no me vas a devolver a Cielo, al menos hazme entender por qué se fue». Entonces una noche, justo cuando la luna estaba más brillante, escuchó un sonido. Era un crujido suave, como ramas partiéndose. Estrella se incorporó de golpe y lanzó un sonido corto. Elías se levantó de un salto. Del monte oscuro, entre sombras que bailaban con el viento, emergió Cielo. Pero algo en él había cambiado. Ya no corría como antes. Venía con paso lento, con algo amarrado a su lomo.
una pequeña cinta de tela roja, vieja y desgastada, con algo bordado. Elías lo cargó con las manos temblorosas. En la tela, con hilo casi borrado, había 4 palabras: aquí empieza la lluvia. Elías sintió que el corazón le daba un salto. «¿Qué es esto?», murmuró, mientras acariciaba al cielo que temblaba, pero no de miedo, sino como si hubiera regresado de un lugar muy lejos. Estrella los rodeó suavemente y se echó al suelo, como invitando a quedarse allí, bajo ese cielo inmenso y callado. El niño se sentó entre ellos con la cinta entre los dedos. «¿La encontraste tú? ¿O alguien te la dio?», preguntó sin esperar respuesta. Pero entonces ocurrió algo. Una brisa cálida recorrió la colina, aunque era medianoche. El aire olía distinto, a tierra viva, a bromesa, y en el cielo una nube solitaria tapó brevemente la luna. Elías levantó el rostro. «¿Será esta la señal que pedí?». Se levantó, miró a sus 2 compañeros y, como si alguien guiara sus pasos, caminó hacia el rincón más seco y olvidado del terreno. «Si aquí empieza la lluvia, será aquí donde sembraré». Con sus pequeñas manos comenzó a remover la tierra dura, agrietada, rota por el sol, y con cielo y estrella a su lado, plantó su primera semilla de esperanza. Al día siguiente, cuando el Sintas pueblo despertó, vieron a Elías arrodillado en aquel rincón olvidado del campo. Sus manos estaban sucias, su rostro cubierto de polvo, pero su mirada brillaba como si hubiera visto un ángel. Algunos vecinos se acercaron a burlarse. «¿Qué haces ahí, escarbando piedras?», le gritó un joven. «Ni los burros siembran en ese suelo», dijo otro. Elías no levantó la cabeza, solo respondió con voz tranquila: «Aquí empieza la lluvia». Se rieron más fuerte. Uno de ellos incluso lanzó una piedra cerca de Estrella, que no se movió ni un centímetro, pero no todos se burlaban. Una anciana, que lo observaba desde su ventana, cerró los ojos y susurró: «Ese niño tiene algo que ya no se ve». Esa tarde, Elías continuó sembrando con lo poco que tenía: un puñado de semillas, un balde con agua que cargaba del río lejano y la compañía fiel de sus animales. No tenía herramientas, solo fe. Cada semilla era acompañada de una oración, cada gota de una palabra de gratitud. «No te pido que crezcas rápido», decía al sembrar, «solo que me escuches, como yo te escucho a ti». Al caer la noche, exhausto, se recostó sobre la tierra tibia. Cielo se acomodó sobre su pecho, Estrella lo cubrió con su cuerpo como un abrigo de lana viva. Elías no sentía miedo, ni frío, ni soledad. Sentía algo más profundo, la certeza de estar donde debía. En sus sueños escuchó una voz suave que no era de este mundo. «El que siembra con amor, no siembra en vano». Al despertar, aún con la voz resonando en su alma, se levantó y corrió hacia el campo. Y allí, donde el suelo era ceniza y olvido, algo brotaba. Pequeños tallos verdes, frágiles pero firmes, emergían de la tierra. No era posible. Habían pasado menos de 2 días. Elías cayó de rodillas y lloró. Cielo brincó de alegría. Estrella emitió un sonido bajo y dulce. Desde lejos, la anciana que lo había observado antes murmuró: «Dios mío, está pasando de nuevo», porque esa tierra, que nadie quería, estaba dando su primera señal. Y aunque el pueblo aún no lo sabía, un nuevo milagro comenzaba a nacer, guiado por la inocencia de un niño y la sabiduría de sus silenciosos guardianes. Esa mañana, la noticia corrió como viento entre las casas de adobe. «Dicen que el huerto seco está verde», susurraban unos. «El niño loco, el del conejo, está haciendo brotar la tierra», murmuraban otros. Algunos curiosos subieron la colina, pero al ver a Elías arrodillado junto a sus 2 animales, rezando mientras acariciaba los brotes, no se atrevieron a acercarse. Había algo en
La escena que imponía respeto no era miedo, era algo parecido a lo sagrado. Un joven campesino se animó a hablar. «¿Qué le echaste a la tierra, niño?» Elías levantó los ojos lentamente y respondió: «Le hablé». El grupo soltó risas nerviosas. «¿Y eso funciona?» El niño se encogió de hombros. «Funciona si uno lo cree». Algunos se fueron negando con la cabeza. Otros, en silencio, bajaron la vista. Porque aunque no lo entendían, tampoco podían negarlo. La tierra hablaba. Esa noche, mientras todo el pueblo dormía, una llovizna suave cayó solo sobre la parcela de Elías. Nadie más lo vio, solo él, cielo y estrella, que danzaban en silencio bajo la lluvia como si el cielo los bendijera en secreto. Con los días, el huerto de Elías se transformó. Las plantas crecían con fuerza insólita. Las flores se abrían como si cantaran. El aire alrededor del terreno olía diferente, como si la esperanza tuviera perfume. Los niños del pueblo, que antes se burlaban, comenzaron a acercarse. Primero por curiosidad, luego por admiración. «¿Puedo ayudarte, Zen?», preguntó uno. Elías sonrió. «Si vienes con respeto, sí». Y así, poco a poco, el huerto se llenó de voces pequeñas, de manos sucias y corazones limpios. Estrella caminaba entre ellos como una maestra silenciosa, y Cielo brincaba entre las hileras como un ángel blanco. Un día, mientras enseñaba a un niño a sembrar zanahorias, Elías le dijo: «No es magia, es amor. Si tú le das cariño a la tierra te lo devuelve». Y el niño, con sus manos pequeñas, acarició el suelo antes de sembrar. La escena fue vista por un forastero que pasaba. Tomó una foto sin que nadie lo notara. Esa imagen se haría famosa más adelante. Pero en ese momento, lo único que importaba era lo que el niño sembraba y lo que su alma comenzaba a recoger: fe, ternura y verdad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las montañas y los niños ya regresaban a sus casas, Elías se quedó solo en el huerto. Se sentó junto a Estrella y colocó a Cielo en su regazo. El viento era cálido, pero traía una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. De pronto, un ruido lejano rompió la calma. Voces desesperadas, pasos corriendo, gritos desde el centro del pueblo. Elías se levantó de un salto. Estrella relinchó suavemente y Cielo se tensó en sus brazos. Entonces escuchó claramente: «Se perdió, el hijo del alcalde desapareció en la quebrada». Elías sintió un escalofrío. El hijo del alcalde, un niño altivo y burlón que nunca le dirigía la palabra, había desaparecido en una zona peligrosa, donde incluso los adultos evitaban entrar. Sin pensarlo, Elías agarró su poncho, silbó a sus compañeros y comenzó a correr hacia el pueblo. Nadie le pidió ayuda, nadie lo miró siquiera. Pero él sabía que debía ir, porque algo en su interior, esa voz suave que lo había guiado desde el principio, le decía que su momento había llegado, que la fe no solo se siembra, también rescata. Cuando llegó a la plaza, todos estaban en caos. Hombres armados con linternas gritaban órdenes. La madre del niño lloraba desconsolada y el alcalde, pálido, repetía una sola frase: «Mi hijo está en la quebrada, está solo». Nadie tenía un plan. Nadie sabía por dónde empezar. Elías se acercó en silencio, con Cielo en brazos y Estrella detrás, como una sombra tranquila. Nadie le prestó atención hasta que habló: «Sé dónde buscar». El alcalde lo miró con desprecio. «¿Tú? ¿Qué sabes tú de eso?». Elías no respondió. Solo caminó hacia el bosque y, sin esperar aprobación, Cielo saltó de sus brazos y corrió como si supiera el camino. Estrella lo siguió sin vacilar. Elías iba detrás, decidido. Los adultos dudaron unos segundos, pero uno de los rescatistas dijo:
No tenemos otra opción. Y comenzaron a seguirlo. El grupo caminaba detrás de un niño, un conejo blanco y una alpaca serena, como si fuera el pasaje de un antiguo relato. El silencio de la montaña era denso, pero Elías caminaba con una seguridad que no parecía humana. Y mientras más avanzaban, más claro se volvía. Ellos no buscaban al niño. Era como si lo estuvieran guiando hacia él. Después de más de una hora de marcha cuesta arriba, cruzando piedras mojadas y ramas afiladas, Cielo se detuvo. Sus orejas se alzaron. Estrella también frenó, respirando profundo. Elías cerró los ojos por un instante. «Está cerca», murmuró. Caminó unos pasos más y se detuvo al borde de una quebrada profunda. Desde abajo, apenas audible entre el murmullo del viento, se escuchaba un llanto débil. «¡Está ahí!», gritó Elías, señalando con fuerza. Los hombres corrieron, iluminaron con linternas, y por fin vieron la figura del niño perdido, su pierna atrapada bajo una roca, su cuerpo cubierto de barro, los ojos abiertos de puro miedo. El alcalde cayó de rodillas. Mi hijo está vivo». Pero nadie sabía cómo bajarse hasta él. El risco era empinado y resbaladizo. Fue entonces cuando Estrella se acercó sin miedo. Elías le acarició la cabeza y le susurró algo al oído. Luego sacó una cuerda de su bolsa vieja, la amarró al cuerpo de la alpaca y la usó como ancla viva. Los adultos miraban sin creerlo. Elías descendió por la cuerda con el cuerpo liviano, como si un ángel lo guiara. Cuando llegó al niño, le tomó la mano con dulzura. «No tengas miedo, ya te encontramos. Dios no se olvida de nadie». Con esfuerzo y calma, Elías logró liberar al niño de la roca. Lo amarró con cuidado y, ayudado por Estrella desde arriba, lo subieron poco a poco. Rufino, el perro de un rescatista, ladraba como si también alentara la misión. Cuando finalmente ambos llegaron a la cima, hubo silencio. Un silencio denso, profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración. El alcalde abrazó a su hijo entre sollozos. Luego miró a Elías, y por primera vez no hubo burla en su rostro. Solo humildad. «Nos salvaste, tú y tus animales». Elías no dijo nada. Solo acarició a Cielo, que brincaba de alegría. Esa noche, el pueblo entero supo lo que había pasado. La historia se extendió como fuego en paja seca, no solo por el rescate, sino por cómo ocurrió. Un niño marginado, guiado por dos criaturas despreciadas, había devuelto la vida a quien todos daban por perdido. Elías se convirtió en leyenda viva, pero él no cambió. Volvió al huerto, con sus manos sucias y el alma limpia. Regó sus plantas, oró en silencio, y mientras las estrellas brillaban sobre su parcela milagrosa, susurró: «Gracias por escucharme, Dios», incluso cuando nadie más lo hacía. Al día siguiente, el alcalde se presentó en el Cinto sin huerto. No traía escoltas, ni arrogancia, ni discursos. Solo una caja de madera, sencilla, con pan, queso y una manta tejida a mano. «Para ti», dijo, extendiéndola a Elías, «y para tus amigos también». El niño lo miró con calma. No había rencor en sus ojos, solo una madurez que desbordaba su edad. Agradeció con una leve reverencia y colocó la caja junto a Estrella, que la olfateó y la aceptó. Cielo saltó sobre la manta como si entendiera su valor. El alcalde entonces preguntó: «¿Cómo supiste dónde buscar?». Elías sonrió. «No fui yo, ellos sabían, yo solo confié». El hombre no respondió, solo bajó la cabeza y se retiró en silencio. Desde ese día, nadie más se burló de Elías. Su nombre comenzó a pronunciarse con respeto, y los niños, muchos de los cuales lo habían ignorado antes, ahora se peleaban por ayudarlo a sembrar, a regar, a escuchar, porque en ese lugar no solo nacían verduras, nacía algo más profundo: fe. Y aunque nadie lo decía en voz alta,
Todos sabían que ese pedazo de tierra había sido tocado por algo divino. Pasaron los meses y el huerto de Elías ya no era un simple terreno. Se había convertido en escuela, en refugio, en templo sin paredes. Venían personas de otros pueblos, algunos curiosos, otros enfermos, otros con los ojos llenos de preguntas. Elías los recibía a todos con la misma frase: aquí no hay magia, aquí solo se ama. Algunos se quedaban, otros se iban confundidos, pero nadie se iba igual. Y Cielo, el conejo blanco, se convirtió en símbolo de guía, mientras Estrella era tratada como una madre sagrada. Una periodista llegó desde la capital. Había escuchado de un niño que hablaba con los animales y hacía llover sobre tierra muerta. Quería un reportaje, llevaba cámaras, micrófonos, luces. Pero cuando llegó, lo único que grabó fue a Elías regando en silencio, rodeado de niños y flores. ¿No vas a hablar?, preguntó. El niño la miró y dijo: no soy yo quien tiene que hablar, escucha. Y entonces la periodista apagó su grabadora y escuchó. Escuchó el viento, el agua, el canto lejano de un ave, y en medio de ese silencio entendió que los milagros no hacen ruido, solo florecen. El reportaje se publicó sin narración, sin entrevistas forzadas, sin música artificial. Solo imágenes, el huerto en flor, las manos pequeñas sembrando, Cielo brincando entre los cultivos y Estrella caminando en cámara lenta bajo el cielo abierto. Al final, una frase en pantalla conmovió a miles. Donde un niño escucha, la tierra responde. Donde hay amor, el milagro ya comenzó. El video se volvió viral. Llegaron cartas, donaciones y hasta ofrecimientos de construir una gran escuela en honor a Elías. Pero él solo respondió con una carta escrita a mano. No necesito más paredes, solo más corazones que escuchen. El alcalde, conmovido, propuso hacer una celebración anual, el Día del Silencio Vivo, donde todos en el pueblo guardarían una hora sin hablar, solo escuchando la naturaleza, los animales y el alma. La primera vez que lo hicieron, nadie sabía qué esperar, pero al pasar esos 60 minutos, la gente lloró. Algunos por recordar, otros por comprender, y otros simplemente por sentir que, por primera vez, Dios les había respondido sin palabras. Pero el tiempo, como siempre, no se detiene. Los niños crecieron, Elías también, aunque seguía siendo delgado, con la misma mirada serena, su voz ya era firme y su presencia respetada. El huerto se expandió, no en tamaño, sino en espíritu. Los que llegaban aprendían a sembrar, pero también a sanar. Nadie se iba sin arrodillarse al menos una vez en la piedra del corazón, aquella donde Elías había comenzado todo. Y aunque muchas veces le preguntaban por qué nunca salía del valle, él respondía lo mismo: porque aquí me hablaron primero, y uno no se va del lugar donde Dios le susurra. Cielo, ya más lento, seguía caminando a su lado. Estrella, con el lomo más encorvado, aún guiaba a los niños entre las hileras. Una tarde, mientras regaban las últimas plantas antes del anochecer, un empresario llegó en un coche brillante. Ofreció comprar toda la tierra, construir un parque temático, vender la experiencia del milagro. Elías escuchó sin interrumpir. Luego se acercó al hombre y le dijo: ¿ves esa semilla? Si la arrancas, no volverá a crecer, porque esta tierra no se vende, se honra. El empresario se marchó frustrado, lanzando promesas vacías al viento. Pero antes de cruzar el puente de salida, su coche se detuvo sin explicación. Ni el motor encendía, ni las luces respondían. Tuvo que regresar caminando al pueblo bajo la mirada silenciosa de los niños. Nadie dijo nada, pero todos sabían. Esa tierra se protegía sola. Desde entonces, nadie más intentó comprarla. Elías continuó su vida como siempre,
con los pies descalzos, la flauta colgada al cuello y el corazón enraizado. Un día, un niño nuevo llegó al huerto y le preguntó: ¿qué es un milagro? Elías se agachó, tomó una semilla y la puso en su palma. Es esto, algo tan pequeño que nadie cree en él, hasta que florece. El niño la miró fascinado. ¿Y cómo se hace florecer? Elías le sonrió, con fe y con silencio. Cielo brincó alrededor como si celebrara la lección. Estrella se echó bajo el árbol como una guardiana paciente. Y así, en ese instante sencillo, otro corazón aprendía a escuchar. No con los oídos, sino con el alma. Una madrugada, Elías despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, tampoco miedo. Era como si su cuerpo estuviera hecho de viento y sus pensamientos fueran hojas a punto de volar. Se levantó, caminó descalzo hasta el manantial que había nacido meses atrás, ese que nadie entendía, pero todos respetaban. Cielo lo siguió en silencio. Estrella también. Se sentó junto al agua y miró su reflejo. Por un segundo vio allí el rostro de su madre. O tal vez fue solo el deseo profundo de sentirla cerca. Gracias, susurró, por elegirme, por confiar en mí. Volvió al huerto, se acostó entre las plantas, abrazado a Cielo. Estrella se echó a su lado. Como siempre, el amanecer llegó con suavidad. Los primeros rayos iluminaron su rostro tranquilo. Y entonces, sin hacer ruido, Elías cerró los ojos. No volvió a abrirlos, pero su expresión no era de despedida, sino de regreso, como si alguien desde el cielo lo hubiera llamado por fin. Esa mañana los niños lo encontraron dormido. Lloraron, sí, pero también cantaron su melodía favorita con la flauta, porque sabían que no había muerto, solo se había sembrado en el alma de todos. El pueblo entero se reunió en la colina. No hubo ataúd, no hubo discursos largos, solo una cruz de madera sencilla hecha con las propias manos de los niños que él enseñó. En la base grabaron con cuchillos pequeños una sola frase: aquí florece quien sembró con el alma. Cielo no se movió del lugar, se echó junto a la tumba, en silencio. Estrella permaneció firme al lado opuesto, como si formaran los dos muros sagrados de un templo sin techo. Y durante 3 días no comieron, no caminaron, solo cuidaron el lugar donde Elías ahora descansaba. Nadie les pidió que lo hicieran, nadie los obligó, simplemente lo sabían. Era su último acto de amor. Cuando los niños lo vieron, no pudieron evitar llorar. Uno de ellos, con voz temblorosa, dijo: él no era solo un niño, era la voz que Dios usó cuando todos callábamos. Desde ese momento, comenzaron a llamarlo el sembrador del silencio. Y cada año, el día en que partió, se celebra en todo el valle con flores sembradas, oraciones sin palabras y animales caminando, libres entre los huertos. Pasaron los años. Los niños crecieron, pero ninguno se fue. Todos quedaron para cuidar lo que Elías dejó. No riquezas, no títulos, sino un legado invisible, el de creer cuando nadie cree. El huerto se convirtió en una escuela viva. No tenía paredes ni pupitres, pero cada planta era una lección. Enseñaban cómo hablarle a la tierra, cómo interpretar el lenguaje de los animales, cómo sentir a Dios en la brisa. Los adultos que antes se burlaban, ahora traían a sus hijos con respeto. Se sentaban en silencio frente a la cruz, esperando entender lo que no se puede explicar con palabras. Estrella envejeció sin enfermedades. Un día, simplemente, se tumbó junto a la tumba de Elías y cerró los ojos. Cielo, con el pelaje ya gris, lamió su hocico una vez y se acostó a su lado. Murieron así, juntos como vivieron. El pueblo los enterró juntos, al pie del gran árbol. Y entonces alguien propuso: deberíamos hacer una escultura de los 3, Elías, Estrella y Cielo, para que nadie olvide.
El escultor del pueblo, el mismo que antes se había reído del niño, talló con lágrimas en los ojos una figura en madera, no de mármol, no de bronce, solo madera y piedra, como la verdad. La escultura se colocó bajo el árbol donde Elías solía tocar su flauta. Representaba al niño sentado en el suelo, con una mano sobre la cabeza de Estrella y la otra acariciando a cielo. En la base tallaron con letras suaves. No escuchaba voces, escuchaba verdades que el mundo olvidó. Desde 1960, entonces, la colina se convirtió en un lugar de peregrinación, no para pedir milagros, sino para recordar cómo suceden. La gente venía de lejos, no buscando prodigios, sino silencio, porque ahí, entre el viento y la tierra viva, algo hablaba sin hablar. Los niños, ahora jóvenes, se turnaban para contar la historia a los visitantes. No usaban libros ni guiones, solo el corazón. Él nos enseñó a sembrar sin apuro, a confiar cuando no hay señales y a escuchar incluso cuando todo parece en silencio, decían. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban de rodillas frente a la cruz, y todos, sin excepción, al marcharse, llevaban algo nuevo dentro. No sabían explicarlo, pero lo sentían, porque allí, en ese rincón escondido del valle, el cielo aún susurraba. Una mañana, un niño de otra aldea llegó con una semilla envuelta en un pañuelo. Se acercó a la cruz, la desató con cuidado y la enterró junto a las raíces del árbol. No dijo su nombre, no pidió permiso, solo cerró los ojos y susurró: «Enséñame tú». Nadie lo interrumpió, nadie lo guió. Pero al terminar, Estrella, aunque ya no estaba viva, parecía sonreír desde la escultura, y el viento sopló con una dulzura que hizo temblar las ramas, porque cuando se siembra con fe, hasta la piedra florece. Ese niño no se fue, se quedó a aprender. Pronto otros llegaron también. Se formó una nueva generación de sembradores, y aunque ninguno tenía el don de Elías, todos llevaban algo de él en la forma de tocar la tierra, de mirar a los animales, de guardar silencio antes de hablar. La periodista que había hecho el primer reportaje volvió muchos años después. Caminó entre los huertos, ahora aún más vivos. Al final, frente a la cruz, solo escribió una nueva frase para su cámara: «Aquí no hay religión, hay comunión. Aquí no hay maestros, hay verdades que germinan». Y así, sin anuncios, sin templos ni estatuas doradas, el legado de Elías siguió creciendo. La gente dejó de hablar del niño loco del conejo y comenzó a decir simplemente el que sabía escuchar. Cielo y Estrella se volvieron parte del relato eterno, no como animales, sino como señales del cielo. Algunos aseguraban que en noches muy silenciosas aún se escuchaba una flauta entre los árboles. Otros decían que, si te arrodillabas junto a la cruz y cerrabas los ojos, podías ver a Elías guiando siembras invisibles con sus manos suaves y su voz que nunca gritaba. Una tarde, mientras los jóvenes trabajaban la tierra, una niña pequeña, de apenas 5 años, se acercó con un dibujo entre manos. Era una hoja arrugada con crayones torcidos, pero en ella estaban Elías, cielo y estrella, rodeados de corazones. Cuando uno de los jóvenes le preguntó dónde lo había visto, la niña respondió: «Él me habló en un sueño, me dijo que siguiera sembrando». Nadie dudó, nadie se rió. Solo la tomaron de la mano y la llevaron al huerto, porque sabían que el milagro seguía vivo, en quien tuviera el alma limpia para recibirlo. Y aunque muchos vinieron buscando explicaciones, nadie pudo dar una que lo cubriera todo, porque esto no se explicaba, se vivía. El agua que seguía brotando, las semillas que germinaban sin lógica, la paz que invadía a quien pasaba por el lugar, todo hablaba. Pero solo lo entendía quien bajaba la cabeza, quien se despojaba del ruido.
En la entrada del huerto, junto al tronco de un árbol antiguo, colocaron una piedra tallada con una última enseñanza. Si vienes a buscar milagros, escucha. Si vienes a sembrar con amor, espera. Si vienes con soberbia, aquí nada crecerá. Ese lugar ya no era solo un campo fértil, era un testimonio de lo que pasa cuando un corazón puro se conecta con lo invisible. Cielo, Estrella y Elías, 3 nombres que la historia nunca registró en libros oficiales, pero que en los corazones del pueblo quedaron grabados para siempre. Porque cuando alguien siembra verdad con el alma, ni la muerte puede arrancarla. Y tú que escuchaste esta historia hasta el final, recuerda, tal vez el milagro que tanto esperas no vendrá con truenos, sino con una mirada tierna, un silencio profundo, o un conejo blanco que regresa del monte con una cinta sagrada. Con el paso del tiempo, muchos intentaron imitar lo que ocurrió en aquella colina. Vinieron con tecnología, con inversiones, con estudios, pero ninguno logró que la tierra hablara como hablaba para Elías, porque lo que él tenía no se enseñaba en universidades, ni se compraba en bolsas de comercio. Era otra cosa, era fe vestida de ternura, era humildad caminando descalza. Los sabios del campo lo entendieron. Dijeron, no se trata del niño, se trata del amor que le tenía a todo. Y así, la historia fue contada de generación en generación, como se cuenta un secreto sagrado. Y tú que estás viendo este video, si alguna vez te sentiste invisible, ignorado, burlado, recuerda que también a Elías lo llamaron loco. Pero fue su locura la que abrió manantiales, salvó vidas y enseñó a una aldea entera a escuchar con el alma. Si algo de esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Me emociona ver desde qué rincón del mundo estas palabras te alcanzaron. Y si deseas que oremos por ti y por tu familia, te invito con cariño a suscribirte. El equipo de este canal ora cada semana por todos los que caminan con fe. Hoy, el árbol bajo el que Elías se sentaba sigue allí, alto, firme, lleno de sombra. A su alrededor aún crecen flores sin que nadie las plante. A veces, los niños dicen que ven brillar una luz suave entre las ramas. Nadie sabe si es verdad, pero nadie lo niega, porque en ese lugar todo es posible. Cada año, durante la ceremonia del silencio vivo, cientos de personas se sientan en círculo, cierran los ojos y guardan una hora sin palabras. Al final, todos se abrazan, y muchos, sin saber por qué, terminan llorando. No es tristeza, es algo más. Es como si alguien acariciara el alma desde dentro. Y todos, al irse, miran una última vez la escultura de los 3. Ya no ven a un niño, un conejo y una alpaca. Ven un símbolo. Ven la prueba de que cuando se ama de verdad, Dios responde. No siempre como uno espera. A veces responde con silencio. Otras con lluvia sobre tierra seca. Y otras con un animal que te mira como si supiera exactamente quién eres. Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios también quiere hablar contigo. Solo tienes que quedarte en silencio y escuchar. Una última historia quedó en los labios de los más ancianos del pueblo. Dicen que una vez, durante una sequía terrible, vinieron de muy lejos unos hombres desesperados. Traían a una niña enferma, delgadita, sin fuerzas, que no comía hacía días. Nadie sabía qué hacer. Entonces, uno de los niños del huerto, ya adolescente, les dijo, tráiganla a la piedra del corazón. La acostaron ahí, bajo el árbol de Elías, y todos guardaron silencio. No hubo rezos en voz alta, ni promesas, solo manos pequeñas, sembrando flores alrededor, y una oración en el aire, dicha sin palabras. Al día siguiente, la niña despertó. Tenía hambre. Quiso jugar. Caminó hasta la escultura y acarició la oreja de cielo con sus dedos frágiles. Nadie entendió, nadie lo explicó, pero todos lo supieron. Era otro milagro,
uno más, nacido de la fe silenciosa que quedó sembrada en ese lugar. Y así, cada vez que alguien nuevo visita el huerto, los niños repiten con cariño: aquí no enseñamos agricultura, aquí enseñamos a escuchar, porque el cielo habla, solo hay que aprender a no interrumpir. Y ahora que llegaste hasta el final, quiero agradecerte por escuchar con el alma abierta. Esta historia no es solo sobre un niño, un conejo y una alpaca. Es sobre ti, sobre lo que puede pasar cuando dejas de correr y empiezas a sentir. Si alguna parte de esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela, porque nunca sabes a quién puedes estar salvando con una simple historia de fe. Y si tú también crees que los milagros existen, aunque el mundo los niegue, suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad que camina con Dios. Aquí oramos por ti, por tu familia, por tu camino, porque creemos que, aunque el mundo esté lleno de ruido, los que escuchan con el alma, tarde o temprano, verán lo imposible florecer. Que Dios te bendiga y que nunca dejes de sembrar amor.